Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar en este lugar. Tenemos la gran bendición de tener muchos micrófonos, ¿verdad? Por eso ya no sabemos cuál usar ahora. Amén. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Bienvenido cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a través de las redes sociales. Queremos que se nos una en oración en este momento antes de comenzar la palabra. Dios y Padre, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra, eres merecedor de ello, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este precioso lugar, Señor, en este preciso momento, mi Dios amado, en el que venimos delante de tu presencia, Señor, todos unidos como iglesia, como congregación, Señor, así como lo dice tu palabra, unánimes juntos, Señor, en armonía, y creemos, Dios mío, que aquí se está manifestando tu presencia, mi Dios amado, a través de la alabanza, de la adoración, de las ofrendas, de todo lo que hemos hecho, Señor, en este momento, pero que también se ha de manifestar tu presencia a través de tu palabra. Bendigo tu pueblo, Señor, y sé que has de hablarnos, Señor, de una forma directa y precisa, mi Dios amado, en este momento, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, y te damos gracias, bendito Dios. Amén. Quiero que abra su Biblia conmigo. Vamos a hablar el tema principios y valores en la familia. Estamos en la serie de la familia, hablando acerca de temas familiares, ¿verdad? En este mes. Así que vamos a tratar de desenvolver este tema, principios y valores en la familia. ¿Cuántos están conscientes de que necesitamos buenos principios y buenos valores en nuestra familia? Amén. Ya que la familia, prácticamente la iglesia se compone de familias, la casa se compone de familia y todos los alrededores está compuesto de familias. Así que este tema familiar a Dios le interesa. Por eso es que nos da consejos, nos da mandamientos para que nosotros podamos tener buenos principios y buenos valores dentro de nuestra familia. Decimos amén a esto. Vamos a leer la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 hasta el 9. Libro Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 hasta el 9. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dele la mano al que está a su lado y dígale: deseo que la palabra de Dios te bendiga hoy en este día. Dígale: deseo que la palabra de Dios bendiga tu vida en este día. Y tome su lugar. Principios y valores en la familia. ¿Sabe que la familia es el principio y es la conclusión del tema a nivel mundial? Como se lo decía anteriormente, ya que todo el mundo se compone por familias. Si usted nota, una casa está compuesta por una familia, una vecindad está compuesta por familias, una colonia está compuesta por familias, una ciudad está compuesta por familias, un país está compuesto por familias, y por qué no decirlo también, la iglesia está compuesta por familias. Amén. Así que todo el mundo gira alrededor de los principios y de los valores aprendidos en la familia. En otras palabras, si cada padre de familia tomara la responsabilidad de enseñar buenos valores a nuestros hijos, entonces nosotros como resultado tendríamos una mejor casa, una mejor vecindad, una mejor colonia, una mejor ciudad, un mejor país y también una mejor iglesia. Amén. Pero si en la familia los valores, los principios de la palabra de Dios están por los suelos, déjeme decirle que habrá un caos completo en esa familia. No habrá unidad, no habrá obediencia, sino todo lo contrario a lo que la palabra establece. Si nosotros entendemos y llevamos a cabo lo que la palabra de Dios dice, entonces habrá bendición en nuestra casa y nuestros lagares rebosarían de mosto.
Siempre que nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios para ponerla como un principio y asimismo como un valor en nuestra familia, siempre habrá bendición en nuestra casa. Amén. El día miércoles, nuestro hermano Bigler, él daba un mensaje acerca de cómo ser una familia de influencia. Y fue un mensaje bien entendible, fácil de digerir, y yo creo que nadie se fue confundido de este lugar. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Bueno, ese día Dios también habló a mi vida, y a través de eso quiero darle un poco de seguimiento a lo que él estaba predicando el miércoles, de cómo ser una familia de influencia. Y la única forma en que nosotros podamos ser de influencia a otras familias es siendo personas, como lo decía él en el punto número 1, ser temerosos de Dios. Y en el segundo punto él decía que tendríamos que servir a Dios con integridad, o sea, con fidelidad. Ahora, ese tema trataba de cómo ser de influencia hacia las demás familias, y este tema va a tratar de ser cómo de ser influencia dentro de la familia. Amén. Porque es triste que nosotros, como dicen por ahí el dicho, luz de la calle, o como candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque muchas personas podemos aparentar lo mejor de nosotros frente a otras personas, y la gente se lleva una experiencia bien hermosa de nosotros, se lleva una imagen bien preciosa de cada uno de nosotros. Entonces nosotros damos a conocer el lado bueno, agradable y positivo de nuestra persona ante la sociedad. Pero déjeme decirle que en la casa los que nos conocen perfectamente son nuestros hijos. Usted puede engañar en cualquier lugar a donde vaya y puede decir que usted es el mejor cristiano, el mejor hijo de Dios, pero al final de cuentas sus hijos son los que van a decir si eso que usted está diciendo es verdad o no. Amén. Por eso le digo, cuando nosotros ponemos principios de la palabra de Dios en nuestra familia, los hijos van a crecer en esos principios, en ese ejemplo que nosotros le estamos dando. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuánto nosotros expresemos lo mejor de nosotros, nuestros hijos siempre van a conocer lo que verdaderamente somos. Amén. Ahora mire, el tema familiar es como cuando usted alborota un hormiguero. Es como cuando usted alborota un enjambre de avispas o de abejas, una colmena. ¿Sabe por qué? Por la simple y sencilla razón de que este tema nos da a todos completamente parejos y por igual. Yo no estoy exento de un tema familiar. ¿Sabe por qué? Porque hay áreas en nuestras vidas como familia que nosotros hemos descuidado. Hay varias áreas en las cuales nos inclinamos tanto, que le prestamos tanto atención a eso, tanto énfasis, que cuando se trata de prestarle atención a la familia nos olvidamos de ello. Hay áreas en la familia olvidadas, áreas que necesitan ser restauradas, áreas que necesitan ser visitadas por los padres de familia con la intención de restaurar esa área. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir una verdad. Usted puede olvidar su billetera en la casa, usted puede olvidar el teléfono en la casa, puede olvidar la Biblia en la casa, puede olvidar dónde dejó las llaves del automóvil, incluso si quiere puede olvidar a su esposa en la casa. Pero olvidar, enseñar buenos principios y buenos valores no es excusable. Todo lo demás puede tener excusa, pero lo que menos tiene excusa es enseñar principios y valores de la palabra de Dios dentro de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Estamos muy serios, ¿verdad? Le dije que este tema estamos alborotando las hormigas, estamos alborotando el enjambre. A todos nos da. Y Dios también puede hablar a mi vida a través de mí mismo. Un ejemplo de esto es que hace tiempo, se lo voy a decir sin salirme del tema, de cómo Dios habló a mi vida a través de mi boca. Estaba yo juntando dinero para casarme. Y yo me propuse y dije, voy a juntar $10,000 en un año y con $10,000 me voy a casar. Gloria a Dios que lo logré. Pero en los primeros 2 meses sucedió que me estaba viendo un poco apretado y dije, Señor, no voy a diezmar porque no me alcanza. Y no diezmé por 2 semanas. Y viene un hermano y me dice, hermano, ¿quieres cantar un canto especial? Porque en ese tiempo yo cantaba, ¿verdad? Todavía tenía mis anginas, tenía mucha voz. Y le dije, amén, hermano, voy a cantar. Y me aventé una canción mariachi. Y la canción de mariachi llevaba por título, bueno, no me acuerdo del título, ¿verdad? Porque ya tiene mucho.
pero hablaba acerca del diezmo. Y la canción decía: ¿de qué sirve que tú vivas esta vida si tu diezmo no has pagado a tu Señor? Pues primero vas y miras tus problemas. ¿De qué sirve si no tienes intimidad con Dios? Y el Señor habló a mi vida. Terminando de cantar esa canción, dije: me tengo que poner a cuentas con el diezmo y con lo que debo del diezmo. Y comencé a diezmar nuevamente. Y de ahí en adelante el Señor, como habló a mí, delante de mí, a través de mí y por mí, entendí lo que el Señor hablaba. Así que por eso le digo, este mensaje de la familia, yo no estoy exento de ello. Pudiera ser que en un momento dado Dios hable a su vida en uno de los puntos que yo voy a dar, pero también puede ser que Dios hable a mi vida también a través de un punto que yo mismo estoy hablando. Amén. Ahora mire, en el año, es por citar un ejemplo, en el año de 1960, la Biblia era una imagen clara y visible dentro de las escuelas, dentro de los colegios, aquí en Estados Unidos. Aunque ya era ilegal obligar a los estudiantes a que oraran, no decía la ley que no se tenía que leer la palabra, sino que cada vez que se abría el momento para comenzar las clases, lo primero que se recitaban eran textos bíblicos de la palabra de Dios con los cuales podían comenzar. Ahora mire, en aquellos tiempos un estudiante podía estar exento de estos si ese estudiante traía una nota por sus padres diciendo: mi hijo no puede participar de esta lectura bíblica. Entonces era aceptado. Pero llegó un momento en que se levantó una mujer atea, y esta mujer atea que decía que estaban violando los derechos otorgados hacia ella y hacia su hijo porque les obligaban a leer la palabra de Dios en la escuela. Se levantó esta mujer, no me recuerdo el nombre, pero lleva como apellido Murray. Esta mujer se levanta y comienza a hacer una revolución en contra de la palabra de Dios que se estaba leyendo y enseñando en las escuelas y en los colegios en esos años de 1960. Cuando esta mujer habló y expresó, y tomando base de lo que era la Constitución de libertad de expresión, de libertad de religión en Estados Unidos, apeló a esta Constitución y ganó el caso. El asunto fue que quitaron la palabra de Dios de las escuelas. Ahora mire, el resultado de esto fue trágico, porque de ahí en adelante, si en la casa no leían la palabra de Dios los hijos y los padres no la enseñaban, por lo menos la oían en la escuela, por lo menos la oían en el colegio. Pero una vez que esta palabra fue removida de allí, los hijos quedaron sin rumbo, sin dirección. No había quien les enseñara buenos valores y buenos principios de los que Dios había establecido a través de su palabra. Ahora, cuando esto sucede, en la historia cuenta esta mujer y afirmaba que la práctica declaraba la creencia en Dios como la fuente de todos los valores morales y espirituales, y decía esta mujer, trastornando las creencias de los ateos en siniestras y ajenas a la generalidad. O sea, la expresión y el coraje que esta mujer tenía hacia la palabra de Dios era un odio tan visible que por esa razón estaba peleando. Esta mujer llegó a tomar el caso de que se invalidara la palabra de Dios aún en las misiones de Estados Unidos en la NASA, cosa que le fue rechazada, no le fue aceptada. Pero siguió insistiendo tanto esta mujer de apellido Murray que llevó su batalla en varias cortes y logró que se sacara la palabra de Dios de las escuelas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué en las escuelas no se aceptaba la palabra de Dios y en las prisiones sí se aceptaba la palabra de Dios? Si pudiéramos decirlo de esta manera, estando en una prisión ya era demasiado tarde. Siempre nosotros tenemos la oportunidad y el momento de poder enseñar a nuestros hijos buenos valores y buenos principios a través de la palabra, no en un lugar cuando puede ser demasiado tarde como lo es una prisión. Amén. Decimos amén. Ahora mire, esta mujer fue perseguida por mucha gente, fue odiada, incluso salió en una revista de título Life, con el título que hablaba de esta mujer, la mujer más odiada de América. Y se ganó que la gente la criticara, que la gente la odiara, pero también había gente que la respaldaba y la trataban como si fuera una heroína de los Estados Unidos. Si usted tiene Netflix puede ver la película que acaban de hacer acerca de esta mujer, la mujer más odiada de América. Ahora, lo que le quiero decir con esto, el hijo al que esta mujer estaba defendiendo en la escuela
para que no leyeran la palabra de Dios. Años más tarde, años después, el hijo de ella entrega su vida al Señor Jesucristo y deja de ser un ateo. Por esta razón se comienzan a distanciar la relación de madre e hijo, y más adelante el hijo recibe el ministerio del pastorado. Se vuelve un pastor, el hijo de la mujer atea al que ella estaba defendiendo supuestamente de la palabra de Dios. Más adelante esta mujer levantó una organización que se llamó los Ateos Americanos, y esta organización fue la que le dio muerte a esta mujer. La secuestraron, la llevaron en un lugar, y la misma organización que había levantado ella la desaparecieron de la tierra junto con toda su familia. Ahora mire, la trágica historia de esta mujer y de su familia es solamente uno de tantos ejemplos que existen alrededor del mundo de los resultados de no tener principios y valores de la palabra de Dios en nuestras casas y de haber sacado esa palabra de Dios de la casa. Si yo hiciera una pregunta directa y le dijera a usted, ¿cuánto tiempo hace que no lee la palabra de Dios? ¿O cuánto tiempo hace que ni siquiera enseña algo de la palabra de Dios en su casa? No me tiene que responder, solamente contéstese usted mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña de cómo obtener principios y valores para nuestra familia. Nuestro texto base en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, repasémoslo una vez más para poder extender la predicación. Y dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y empieza a dar las instrucciones y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora mire, estos 6 versículos que acabamos de leer están dirigidos a los padres. Ninguno de estos 6 versículos que yo les mencioné está dirigido hacia los hijos, o que los hijos tienen cierta responsabilidad de la palabra de Dios. Todos los 6 versículos se dirigen hacia los padres. ¿Por qué digo esto, iglesia? Vamos a leer detenidamente cada versículo de los que hemos leído para que lo podamos entender e irlo explicando de tal manera que se vaya extendiendo la predicación y la podamos entender. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora mire, la palabra oye es igual a escucha. Escucha Israel. Ahora yo quiero que usted remueva la palabra o el nombre Israel y ponga el nombre suyo y el nombre de su esposa. Ponga: oye, escucha Francisco y Leticia, escucha Abraham y Estela, escucha Fran y Ela, escucha. Y dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora personalicemos este texto de una manera en la que Dios nos está hablando directamente a cada matrimonio, a cada pareja, de tal manera que podamos entender que Dios es uno. La Nueva Versión Internacional dice este texto así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Esto quiere decir que la autoridad máxima dentro de una familia no es el varón ni es la esposa, sino que es Dios. La autoridad principal, la autoridad suprema dentro de una casa primeramente es Dios. Si la autoridad de Dios no está siendo manejada en un hogar, entonces la supuesta autoridad que el hombre o la mujer están ejerciendo en la casa no es autoridad de Dios, sino que es autoridad de hombre. Por eso es que muchos hijos viven en depresión, aún habiendo nacido en cuna evangélica. Aunque haya nacido conociendo la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, pueden vivir una opresión porque no entienden los padres que la autoridad máxima es Dios y no ellos. Usted ha visto padres que le dicen a los hijos: respétame,
y ellos nunca han respetado a sus hijos. Usted ha visto padres que le dicen a sus hijos: tienes que ser como aquel, y el hijo nunca recibe un ejemplo del papá. Está poniendo por ejemplo a otros en lugar de ponerse él como ejemplo. Usted ha escuchado padres que le dicen: hijo, tienes que honrarme porque soy tu padre, pero nunca han enseñado honra a sus hijos. Entonces, si como nunca han enseñado respeto y nunca han enseñado honra a sus hijos, ¿cómo pues quieren que los hijos, o demandar honra y respeto de los hijos hacia el padre, si el padre nunca ha honrado y respetado a sus hijos? ¿Está conmigo, iglesia? Estamos aprendiendo. Si me dan agua, por favor, servidores, no me enojo. Si es de horchata está mejor. Ahora mire, cuando los padres creen que ellos son la suprema autoridad, ellos se convierten en abusadores y no en edificadores. Cuando los padres creemos que nosotros somos la suprema y la máxima autoridad dentro de un hogar, entonces nosotros nos convertimos prácticamente en abusadores y no en edificadores. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Los psicólogos dicen que los hijos dejan de aprender dirección de los padres hasta los 13 años. Esto es lo que los psicólogos enseñan. O sea que usted y yo prácticamente, al parecer de ellos, tenemos solamente 13 años para direccionar a nuestros hijos. Pero personalmente no estoy de acuerdo. Si los psicólogos dicen esto, tendrán sus razones, pero personalmente no estoy de acuerdo, por la razón de que usted y yo nunca vamos a perder la responsabilidad de estarle dando dirección a nuestros hijos. Mientras usted esté en esta tierra, usted va a ser de tropiezo en la maldad que sus hijos quieran hacer. Mientras usted esté vivo en la tierra, aunque sus hijos ya no estén bajo su techo, usted nunca va a perder la autoridad de seguir enseñando buenos principios y buenos valores a sus hijos, aunque ellos estén practicando maldad, aunque ellos estén fuera de la iglesia y aunque ellos se estén perdiendo cada día. Usted tiene la autoridad de enseñar buenos principios y de seguir estorbándole a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Una encuesta dice que 9 de cada 10 jóvenes que nacieron en un hogar cristiano, después de haber terminado la high school, se apartan del camino de Dios. Yo no sé qué tan cierta sea esta encuesta y no quiero que sea verdad en nuestra congregación. Lo que sí quiero que sea verdad es que esto no debería de aplicar en ningún hogar cristiano. De que ningún hijo se tiene que apartar del camino del Señor, aunque esté en un colegio, apartado en cierta ciudad o en otro país, porque los valores aprendidos de la palabra de Dios nunca se van a olvidar. El asunto está de que se apartan, cuando les dije lo anterior, que viven bajo presión de los padres. Te obligo a que vayas a los servicios conmigo, te obligo a que hagas esto conmigo, y uno quiere hacerlo para que lo haga y que la gente diga: wow, fulano de tal, el matrimonio tal, de verdad tiene a sus hijos bien guiados. Pero la realidad es otra, iglesia. Usted agarre una pelota bien inflada y sumérjala en agua. Mientras usted la tenga sumergida, la pelota va a estar ahí, pero quítele la mano y verá cómo sale con fuerza. Por eso muchos hijos se apartan del camino de Dios, porque los padres los tienen oprimidos. Los tienen oprimidos con un evangelio erróneo, con una enseñanza falsa. Y por esa razón, el día que ellos se salen de esa cobertura, que se salen de esa opresión, salta y sale a la luz lo que ellos querían ser. ¿Sabe por qué? Porque están cansados de estar oprimidos. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Por eso es que esta encuesta posiblemente tenga razón. 9 de cada 10 jóvenes que se apartan del camino del Señor, aún habiendo nacido en la iglesia, aún teniendo principios bíblicos, se apartan porque están viviendo una opresión por parte de los padres. Por eso le dije, cuando nosotros los padres cometemos el error de que nosotros somos la máxima autoridad en la casa, entonces oprimimos a nuestros hijos. De aquí en adelante, iglesia, enseñemos en nuestra casa que el primer principio es que la autoridad máxima es Dios. Es Dios. Enseñemos a honrar a Dios. Por eso le dice: Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y entonces, cuando nosotros enseñamos que la autoridad máxima es Dios,
entonces los hijos comenzarán a respetar la autoridad de los padres. Amén. Versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora mire, el segundo consejo que la palabra de Dios nos da es amar a Dios en tres áreas: corazón, alma y fuerzas. Interesantemente noté que la palabra, este versículo no dice que tenemos que amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas y con el espíritu. No dice que con el espíritu, sino que solamente dice que debemos de amar a Dios en tres áreas: corazón, alma y fuerzas. En otras palabras, esto es amar a Dios con todo nuestro ser, sí lo es. Pero es interesante notar que esta palabra no dice, este texto no dice que amemos a Dios con el espíritu o en espíritu. La pregunta es, ¿por qué no dice la palabra así? Bueno, porque nuestros hijos no perciben con cuánta intensidad espiritual usted ama a Dios. Nunca van a ver ni van a medir nuestros hijos el grado espiritual con el que usted y yo estamos amando a Dios. A nuestros hijos no les llama la atención eso. ¿Sabe por qué? Porque a ellos lo que le llama la atención es que qué tanto nosotros amamos a Dios con el corazón, igual a sinceridad. O sea, nuestros hijos quieren ver qué tanta sinceridad hay en nuestro amor y en nuestra devoción a Dios. ¿Qué tanto somos de sinceros con lo que nosotros profesamos, con lo que expresamos y con lo que les enseñamos a nuestros hijos? Si realmente estamos hablando con sinceridad, enseñando con sinceridad, amando a Dios con nuestro corazón, o sea, con sinceridad. Eso es lo que nuestros hijos están mirando. La segunda palabra que usa es que amemos a Dios con el alma, que esto es igual a emoción o pasión. Nuestros hijos no miden el grado espiritual con el que estamos amando a Dios, pero sí miden el grado pasional, la pasión que usted tiene por Dios, la pasión y la entrega que usted cada día hace delante de su Dios. Amén. Sus hijos, nuestros hijos, conocen si verdaderamente nosotros somos personas apasionadas por Dios o somos personas solamente emocionadas. Amén. Dale la mano al que está a tu lado y dile: no te emociones, apasionate. Dile: apasionate. Amén. No tenían agua de horchata, ¿verdad? Iba a empezar a predicar en la iglesia en Houston con el pastor Abraham Alanis Jr. Pusieron una copa y se me ocurrió, no sé por qué, le digo: está bendita el agua, y toda la gente se rió. Bueno, aquí no causó risa, pero allá sí. Número 3 dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza. Amar a Dios con toda nuestra fuerza es igual a que nuestros hijos ven si amamos a Dios con nuestro servicio, con la manera de servir. Voy a abrir un paréntesis en esto para hablar algo directo, que a lo mejor el hermano Moisés está allá atrás, ¿verdad? ¿Cuántos constructores hay aquí en este lugar? Levante su mano. Constructores que sepan de construcción, de todo lo que sea de construcción, plomería, electricidad, levante su mano. ¿Sabía usted que la iglesia lo necesita? ¿Sabía usted que la iglesia Senda de Vida lo está necesitando? Estamos necesitando su servicio, no su profesión. Porque la profesión requiere de un salario, el servicio no. Esposa, pégale a su marido y dígale: ahí te hablan. Dígale. Estamos requiriendo de su servicio, no de su profesión. ¿Sabe que también nuestros hijos están viendo esa área de nosotros? Si nosotros servimos a Dios en este lugar, la forma en que nosotros invertimos nuestra fuerza. Que tus hijos vean que cuando sales de 8 o 10 horas de trabajo, de faena, de cansancio, que vengas e inviertas otras 2 o 3 horas en la congregación, ellos nunca se les va a olvidar. Ellos tarde o temprano lo van a aprender y lo van a recordar y van a decir: mi papá me enseñó este principio, el llegar a la casa de Dios para poder hacer algo de trabajo, algo de servicio, algo de mi fuerza.
Ahora le pregunto a esos que levantaron la mano, ¿cuántos quieren venir a trabajar conmigo? Yo voy a venir también. Va a llegar un día, un mes, en el que vamos a hablar de liderazgo. Y usted se va a dar cuenta que el líder no es el que empuja, sino el que jala. Así que si yo estoy invitando a que usted venga y ponga de su fuerza, de su servicio, es porque yo también voy a estar aquí. Amén. No solamente lo voy a aventar. Pero nuestros hijos están viendo si nosotros amamos a Dios de corazón, o sea, de sinceridad. Están viendo si amamos a Dios con el alma, si es emoción o si es pasión. Y están viendo si nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con el servicio. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? ¿Cuántos están enojados conmigo? Amén, una nomás. Ok. Tengo 100 que me defiendan. No me van a dejar solo como la otra vez. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El tercer consejo que la palabra da para obtener, para adquirir buenos principios y buenos valores en la familia, el tercer consejo es tener una relación con la palabra de Dios. Tener una relación con la palabra de Dios. Por eso dice el texto: estas palabras que yo te mando ayer, que yo te mando hoy. Dios quiere una relación presente con su palabra, una relación diaria, no una relación pasada y de vivir de lo que antes hacía, de lo que antes vivía, de lo que antes experimentaba, sino que una relación diaria con la palabra de Dios. ¿Sabe que este versículo está vinculado con los otros tres que le siguen, ya que todos estos hablan de la relación con la palabra de Dios dentro de la familia? La relación con la palabra de Dios. Dicen los otros tres textos que le siguen: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En antigüedad era fácil entablar una comunicación con una persona, ya que se caminaba, y ese viaje de caminar tardaba horas. Entonces, cuando la gente iba caminando, en ese camino se conocían, en ese camino platicaban de muchos temas, en ese caminar se podían compartir diferentes enseñanzas, y por eso la palabra dice que debemos de compartir, de hablar la palabra aún estando en los caminos. Ahora mire, hay ocasiones en las que nosotros tenemos el tiempo exacto para poder enseñar esta palabra cada día en nuestra casa. Que no lo querramos hacer es algo diferente. ¿Sí? Que usted no tome el tiempo para poder enseñar la palabra de Dios es algo diferente. Pero siempre hay tiempo en el camino, en el día, para que nosotros podamos enseñar la palabra a nuestros hijos. Si algo que puede enseñarnos principios y valores para nuestra familia, iglesia, esta es la palabra verdadera de Dios. Usted no va a encontrar en otro lugar buenos principios y buenos valores. Puede ser que le den buenos consejos para cómo ser un hijo mejor, un padre mejor, una madre mejor, pero valores y principios de la palabra de Dios, estos nunca pasan, estos son eternos. Instruye al niño en su camino, o sea, direcciona al hijo, y cuando sea viejo no se apartará de él. Me llamó tanto la atención el versículo 9 cuando dice: y las escribirás, hablando de la palabra. Vamos a leer desde el 8, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora yo quiero que usted remueva por un momento la palabra postes y escriba pilares. Quiero que usted remueva por un momento la palabra casa y escriba familia. Entonces nuestro texto dice ahora: y las escribirás en los pilares de tu familia. ¿Quiénes son los pilares de la familia? Esposo y esposa, levante la mano. Esposo y esposa, levante la mano. Ustedes, nosotros somos los pilares de la familia. Entonces, ¿en quiénes tiene que estar impregnada la palabra primero? ¿En quiénes son los que tiene que estar escrita esta palabra primero? En los pilares, en el matrimonio, en la pareja, en el hombre y en la mujer, con la responsabilidad de poderlas enseñar a nuestros hijos.
Amén. Cuenta una historia que iba caminando un ateo. Ya casi estoy terminando. Ya me tardé, no sé cuánto llevo. ¿20 minutos? ¿Nadie me tomó tiempo? ¿Cuánto dice ahí? No dice. Cuenta una historia que iba caminando un ateo y al caer la tarde, este hombre se sintió cansado y estaba sediento. Se detuvo a la puerta de una choza donde una niña estaba sentada leyendo un libro. Bien atenta la niña leyendo el libro. Le pidió al viajero agua y la niña le contestó que si gustaba pasar, su mamá le ofrecería también un vaso de leche. Entró el hombre en aquella humilde casa, en aquel hogar donde descansó un rato y sació su sed. Al salir de la casa, vio que la niña había terminado la lectura y le preguntó esto: ¿estás preparando una tarea pequeña? No, señor, contestó la niña, estoy leyendo la Biblia. Bueno, ¿te impusieron una tarea que leyeras algunos capítulos de la Biblia? Señor, para mí no es tarea leer la Biblia, es un placer, contestó la niña. Ahora mire, esta breve plática tuvo tal efecto en aquel hombre ateo que le animó a que él se propusiera a leer la palabra de Dios también, convirtiéndose en uno de los más ardientes defensores de las sublimes verdades de aquella palabra de Dios, tan solo por el ejemplo de una niña. Si esta niña logró que un adulto cambiara su manera de pensar, su camino, su destino, ¿cuánto y más puede lograr una familia, el hombre y la mujer, que se propone enseñar buenos principios y valores a sus hijos? Dele fuerte el aplauso al Señor. Las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. En otras palabras, Dios dice: no te canses de hablarlas. Repítelas, no te canses de hablarlas. Voy a terminar con este consejo último. Cuando se quita la palabra de Dios en una familia, se pierden los principios, se pierden los valores que Dios ha establecido para su pueblo. Salmo capítulo 106, versículos 34 al 37. Fíjese cómo la escritura declara una familia que deja los estatutos de Dios, que deja los mandamientos de Dios, que hace a un lado la palabra de Dios para seguir otras cosas. Salmo capítulo 106, versículo 34 al 37. Dios les había dado instrucciones que ellos desobedecieron, y dice así el verso 34: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos, a sus hijas, a los demonios. Ahora déjeme decirle una verdad tan grande para terminar. Usted y yo no tenemos que servir a otros dioses para poder sacrificar a nuestros hijos. Si usted quiere sacrificar a sus hijos a los demonios, cómpreles un aparato de estos y entrégueselos y que ellos hagan todo lo que ellos quieran sin supervisión alguna. Cómpreles un teléfono, aunque sea el iPhone 10, decía el hermano, el pastor Masi. Cómprele el iPhone 10 si usted quiere y déjelo en su cuarto encerrado, y usted va a ver cómo ese pequeño va agarrando otros principios, va agarrando otra dirección que no es la palabra de Dios. Y usted no tiene que servir a otros dioses para entregar a sus hijos a los demonios. Solamente con un aparatito de esto lo puede hacer. Puede ser una bendición para un adulto que lo sepa usar, pero en manos de un pequeño es algo peligroso. Es algo sumamente peligroso, iglesia. Entienda esto: entregar nuestros hijos con un jueguito de PlayStation y que pase horas en ese lugar, solamente invirtiendo su tiempo en eso y no entendiendo buenos principios, usted verá ese pequeño cómo va a crecer. El día que usted quiera darle dirección a aquel pequeño, va a tener algo ya formado en él que va a rechazar la dirección que usted le quiera dar. ¿Sabe por qué? Porque usted no aprendió a enseñarle buenos principios y buenos valores cuando estaba pequeño. Y para que no esté molestando, tenga su teléfono y déjeme en paz. Porque lamentablemente es lo que muchas veces hacemos, iglesia. No tenemos que hacer lo que el salmista dijo, sino solamente
darle un aparatito a los niños, darle una distracción, y verá cómo estamos entregando a nuestros hijos a los demonios y sacrificándolos hacia ellos, delante de ellos. Verá que el mundo cómo los hace trizas frente a nosotros y nosotros sin hacer nada. Tomemos la responsabilidad, iglesia, de enseñar buenos valores y buenos principios a nuestros hijos, estudiando la palabra, enseñándoles cada día la palabra. No importa si el hijo hizo algo malo, usted sigue enseñando la palabra. Hay veces que nosotros los padres, y Dios habló esto a mi vida en una ocasión, que yo quise disciplinar a una de mis hijas con algo que ella estaba haciendo en la iglesia. Y el Señor habló a mi vida y dijo: nunca castigues a tus hijos con algo que hacen para mí. Porque nosotros somos prontos para decir: ah, hiciste esto, hoy no cantas en la iglesia. Ah, hiciste esto, hoy no tocas en la iglesia. Pero ¿por qué no los disciplinamos en un área familiar, en algo que a ellos les gusta, en algo que ellos que practican a diario? Antes de hacer algo así, iglesia, pensémoslo dos veces y entendamos que si nuestros hijos los abstenemos de que sigan practicando lo que hacen en la iglesia, tarde o temprano lo dejarán de hacer. Amén. Dios ha dado instrucciones específicas. Solamente lo único que se tiene que hacer es seguirlas al pie de la letra como Dios las ha mandado. Amén. De nosotros depende la dirección, los buenos valores y los buenos principios que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Póngase de pie. El día de mañana, cuando nuestros hijos crezcan, yo creo que será el orgullo de todo padre, de toda mamá, sentirse orgulloso del hijo, de la hija, que formó una carrera, que forjó su camino, pero nunca se apartó del de Dios. Será un orgullo para nosotros los padres decir: mi hijo es un doctor, pero es un doctor que ama a Dios. Mi hija es una